Como veis hoy lo hacemos por GoToMeeting y tenéis el chat, la asistencia del chat, con lo cual todas las preguntas que os surjan las podéis ir haciendo. Como son ya las 12:30, vamos a empezar. Hemos organizado este webinar precisamente para responder a todas las dudas e interés que nos habéis estado diciendo a través del chat que tenemos de Talentmo sobre los cambios de hábitos en los diferentes departamentos de la empresa en esta época de COVID-19 y no me atrevo a decir post-COVID porque parece que todavía seguimos en el presente. Para ello, muchos ya lo conocéis, estará con nosotros Fernando López, que es el consultor de Talentmo, experto en estrategia y cambio. Y vamos a ver algunos de los cambios. Muchos ahora estábamos hablando, mientras os ibais conectando, en marzo, hace apenas 2 meses, todos pensábamos que a mediados de mayo estaríamos ya volviendo a la normalidad y que más o menos con nuestro carácter optimista, que casi todos nos íbamos a incorporar y que a mediados de mayo, como muy tarde, estaríamos en la normalidad. Hoy es 14 de mayo y bueno, ya hemos visto que esto va para largo. Estábamos comentando que Sanidad espera un repunte en octubre, posiblemente otro en febrero. A lo mejor no es cierto, a lo mejor sí. Seguimos con esta incertidumbre y lo que tenemos que hacer es coger medios y recursos en nuestros puestos de trabajo y ver cómo vamos a cambiar también en toda la forma de relacionarnos. Ahora en el webinar de hoy, Fernando nos va a dar unos puntos clave. Por espacio de lo que da un webinar, no vamos a poder desarrollarlos todos. Pero lo que estábamos comentando también antes, sí que quiero invitaros a que peguéis un vistazo a todas las formaciones en abierto que están en la página web de Talentmo, porque casi todos estos webinars y estas preocupaciones las hemos desarrollado en profundidad en algunos cursos. Por ejemplo, el lunes que viene empezará el de comunicación y motivación, que el tema de comunicación, motivación y compromiso es un tema que os preocupa a muchísimos. Fernando también la semana que viene creo que empieza el de teletrabajo, en el que desarrollaremos con mucha más profundidad todos los temas que vamos a ver hoy. El de ciberseguridad en el trabajo, que os preocupa por cómo mantenemos toda la seguridad en casa y protegemos los sistemas operativos de la empresa, en fin, muchos. Les pegáis un vistazo y ya vamos hablando. Y bueno, hoy también, además de Fernando, he querido invitar a Marta Iranzo, es la consultora de Talentmo en branding y comunicación, algunos la conocéis de los webinars anteriores, para que nos dé unas pinceladas de estos temas que tanto os preocupan a todos sobre lo que es la parte de motivación y compromiso de los empleados. Y bueno, por último, antes de que empiece Fernando con su exposición, de verdad que lamento mucho no poderlo haber hecho por la tarde, este webinar. Sé que muchos me lo habéis pedido porque os coincidía con otras reuniones, pero esta tarde empieza también el curso de motivación y no hemos podido encajarlo. Y mañana Fernando tampoco podía. Así es que a los que no estáis, pero sé que ya me habéis dicho que nos vais a ver en remoto, en remoto, en diferido, también os saludo y al resto, si no podéis acabar de verlo, queréis que lo vea algún otro compañero de trabajo, que sepáis que este webinar, como todos los otros, están grabados en nuestra web. Bueno, Fernando, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir un momentito la pantalla. Bueno, fenomenal. Pues la idea es hablar de los hábitos profesionales en este mundo COVID o este mundo post-COVID. Muy rápidamente, para que todos tengamos claro el contexto, esto que tenemos aquí es la proyección del impacto humano y el impacto económico que está teniendo el COVID en diferentes países. Podemos ver que el COVID se ha enseñado especialmente con Bélgica, España, Italia, Gran Bretaña y Francia, pero desde un punto de vista económico, lo tenemos en el eje horizontal, el impacto en el PIB va a afectar incluso a economías como la de Grecia o Croacia o Lituania,
que han gestionado bastante mejor o que han tenido bastante más fortuna en la parte humana, en la parte de fallecimientos. Esto, lógicamente, es debido a cómo es la estructura económica de cada país. Al final, el COVID va a ser bastante selectivo en cómo va a afectar a los negocios. El turismo, por ejemplo, va a estar entre las ramas, entre los sectores más afectados. Todo lo que es hostelería y restauración tiene un impacto brutal en rentabilidad y en liquidez, como también lo tiene el transporte aéreo y también lo está teniendo todo el comercio minorista. La banca también se va a ver muy afectada en la parte de beneficios por la caída de los créditos al consumo y la caída de los créditos hipotecarios y también posiblemente por el aumento de la morosidad. Otras industrias, como por ejemplo todo lo que está relacionado con la manufactura, pues hemos tenido un apretón inicial importante, sobre todo por problemas de liquidez, pero tampoco es previsible que haya un impacto en rentabilidad demasiado elevado. Esto es, el impacto va a ser bastante selectivo. Y desde el punto de vista de cómo va a afectar a las diferentes áreas de la empresa, pues aquí tenemos un gráfico. Este tipo de gráficos los carga el diablo, hay que ser muy cuidadoso con ellos, ya que cada empresa es un mundo, todas las empresas son totalmente distintas y en función de la actividad que tenemos, pues es posible que nos afecte mucho más en unas áreas que aquí no están marcadas como especialmente críticas. Podemos diferenciar los hábitos profesionales en tres categorías. Por una parte están lo que llamaríamos los hábitos personales, de actitud personal y de comportamiento personal. Luego están los hábitos profesionales, como por ejemplo todo lo relacionado con la gestión de tareas, la gestión del tiempo, la gestión de entregables. Y luego tenemos los hábitos interpersonales, todo lo relacionado con la comunicación y la relación con otras personas. Es en estos hábitos interpersonales donde se va a producir el mayor impacto, como es lógico, y esto va a afectar especialmente a los equipos de ventas, cuyo principal trabajo es el trato humano y la relación con compradores potenciales, y también las áreas de recursos humanos. Yo, por ejemplo, conozco a compañeros de recursos humanos que presumían de que ellos eran capaces de valorar a un candidato simplemente por el apretando manos inicial. Lo siento mucho, ya no tenemos apretones de manos y no vamos a tenerlos en un tiempo relativamente largo. Al final, todo este impacto está asociado con el miedo, con el temor a contagiarnos, con el temor a contagiarnos y a contagiar a otras personas. Y es bueno que tengamos claro cómo se produce ese contagio, cuáles son las vías de entrada de este virus en nuestro organismo y cómo nos estamos contagiando. La principal vía de entrada, lo sabemos todos, es la boca. La mayor parte de los virus, ya sea coronavirus, ya sea gripe, ya sea catarro común, entran por la boca. La nariz está bastante bien protegida, excepto en aquellas personas que han tenido algún problema, como por ejemplo puedan haber tenido una rinoplastia o un problema con la nariz. La realidad es que la nariz filtra muy bien la mayor parte de los invasores que tenemos. Los ojos y los oídos, de hecho, son más peligrosos como puntos de entrada que la nariz, porque están menos protegidos. El medio de transmisión del virus son las microgotas, principalmente de saliva y también de sudor. Y la principal vía de contagio son las manos. Es difícil contagiarse porque nos tragamos una microgota de saliva. Si llevamos la boca cerrada, va a ser muy difícil que nos contagiemos por tragar una microgota de saliva que proviene de otra persona. Sin embargo, sí es bastante habitual que toquemos una superficie que está contaminada y que posteriormente nos llevemos la mano a la boca, a los ojos, a los oídos o a la nariz y con eso introduzcamos nosotros mismos el virus en nuestro organismo. Debemos, por tanto, tener claro que el virus lo estamos expandiendo principalmente a través de la boca y la nariz y lo estamos introduciendo con las manos a través de 4 vías. Es bueno que pensemos en que cada persona está rodeada por una nube de contaminación, por una nube de microgotas que genera su saliva y que genera su sudor. En el caso de que nos encontremos en reposo, nuestra respiración genera una nube de aproximadamente 1,5 metros, una nube bastante difusa en la que se encuentran microgotas que provienen de la respiración. Por ese motivo es importante adquirir el hábito de respetar siempre la distancia. La situación crítica, por otra parte, es la conversación. Cuando hablamos, nuestra saliva se proyecta en una nube densa a una distancia de 2 metros y en una nube difusa de hasta 10 metros. No es una competición, conozco a alguna persona que es capaz de proyectar su saliva a más de 20 metros. Insisto, no es una competición, mejor que intentemos bajar la voz y hablar de forma moderada para que esa nube sea lo más pequeña posible. Pero hablar es una actividad de riesgo en la situación actual. En cuanto a la actividad física, en el caso de los runners, cada runner genera una estela densa de microgotas de sudor y de saliva y de respiración
de aproximadamente unos 4 metros. Estela que puede llegar a los 10 o 15 metros en forma de nube difusa. Y en este caso, si es una competición, cuanto mejor es el corredor, más larga es la estela que deja. Por tanto, el primer hábito que tenemos que asumir e interiorizar es respetar la distancia, especialmente cuando estamos hablando con alguien. El segundo hábito está asociado con el uso de mascarillas. Las mascarillas se empezaron a utilizar en la gripe española de forma masiva, aunque la mayor parte de los casos eran mascarillas de origen casero. La mascarilla quirúrgica, realmente el sitio donde se empezó a utilizar por la población fue en Japón en 1933, después del gran terremoto de Kanto. Aquí localmente las personas empezaron a utilizar mascarillas para protegerse del polvo, del humo y también de la contaminación de los ríos cercanos y de los sistemas de alcantarillado cercanos. Un año más tarde, en la epidemia de gripe de 1934, la costumbre de utilizar mascarillas se popularizó por todo Japón y desde entonces es una tradición. En el caso de Japón, llevar una mascarilla es un acto de cortesía. Se considera que es un acto de educación básica. La llevan las personas contagiadas para evitar contagiar a otras personas, esencialmente tapando la boca y la nariz, que son las dos principales fuentes de emisión de virus de una persona que está enferma. Curiosamente, la popularización de la mascarilla como elemento defensivo, esto es, para protegerse de la entrada de los virus, curiosamente la inició en los años 80 el señor Michael Jackson, que después de una gira por Japón le hizo gracia lo de las mascarillas, lo vio allí por primera vez y decidió copiarlo. Pero no para no contagiar, sino para no contagiarse y también por un poco de snobismo. Bueno, como podéis ver, el señor Michael Jackson no era un experto colocándose mascarillas. Aquí tenéis cómo la llevaba, con todas las cintas al aire, sin atar y sujeta principalmente por las gafas. Sin embargo, y esto es curioso, esta imagen de Michael Jackson sí se ha popularizado. Son muchos los que recuerdan este tipo de fotografías. Hoy en día lo de llevar mascarilla es más un tema de protocolo que un tema de protección. La mascarilla es un buen elemento de protección si estamos enfermos como instrumento para evitar contagiar a otros, para disminuir esa nube que nos rodea de microgotas. Sin embargo, desde el punto de vista de protección, ningún tipo de mascarilla es realmente efectivo, ya que los contagios se producen principalmente porque nuestras manos se contaminan de tocar algo donde se han depositado microgotas y posteriormente llevamos nuestras manos a orejas, ojos, nariz o boca. De hecho, el uso incorrecto de guantes y mascarillas no solo no impide los contagios, sino que de hecho los favorece. A pesar de ello, las mascarillas actúan como placebo, actúan como un elemento para contener el miedo al contagio y por ese motivo se han convertido más en un instrumento de protocolo que en un instrumento de protección. Es bueno que adquiramos el hábito de llevar mascarilla, aunque solamente sea para proporcionar sensación de tranquilidad a nuestros interlocutores. Y en el caso de los departamentos y de los equipos de ventas y de los equipos de recursos humanos es prácticamente esencial. Es bueno que la llevemos para transmitir calma a las personas que nos rodean. Otro hábito que es inevitable en el escenario actual es el relacionado con la higiene. Las manos son el principal medio de entrada de virus en nuestro organismo, así que lavar las manos es la forma más eficaz de evitar contagiarnos. El jabón es lo más eficaz que hay. Es un tema de reacción química. El jabón reacciona con la superficie de los virus y las bacterias y en esta reacción convierte esa superficie de virus y bacterias en parcialmente solubles en agua. Por ese motivo, cuando nos lavamos las manos con jabón, lo que estamos haciendo en primer lugar es convertir a esos virus y bacterias en elementos solubles que arrastramos con el agua con bastante facilidad una vez que aclaramos las manos. Por tanto, el efecto del jabón es un efecto químico y es un efecto muy eficaz. Los geles hidroalcohólicos son literalmente como lanzar una bomba de napalm. Lo que hacemos es arrojar una bomba de napalm sobre nuestra piel y literalmente quemar todo lo que hay sobre ella. Esto implica virus, bacterias y un par de capas de nuestra piel. Eso significa que el uso continuado de geles hidroalcohólicos puede terminar produciendo irritaciones en la piel, alergias o incluso heridas. Muchísimo cuidado con los geles liposolubles o con geles sustitutivos como por ejemplo el
el triclosan. Los geles liposolubles tienen el pequeño inconveniente de que son absorbidos por la piel y terminan en el riego sanguíneo, y hay determinadas sustancias que es mejor que no entren en el riego sanguíneo. Agua y jabón lo más seguro, uso moderado de geles hidroalcohólicos y muchísimo cuidado con otras sustancias sustitutivas. Es bueno que desde Recursos Humanos promovamos este tipo de higiene en el entorno. Otros hábitos que tenemos que cuidar son la limpieza. Y en este caso os voy a recomendar directamente aplicar un método de limpieza visual que forma parte del método Lean. El método 5S es la forma de trabajo que se utiliza en las factorías de Toyota y recientemente en factorías de todo el mundo y en entornos de todo el mundo para lograr entornos de trabajo visualmente limpios y seguros. El método consiste en 5 etapas diferentes. Si estamos hablando de un entorno de trabajo individual, nos podemos ahorrar la cuarta fase. La primera etapa es el Seiri, la eliminación. Consiste en quitar de nuestro entorno de trabajo todo aquello que no necesitemos para trabajar, como pueden ser cuadernos agotados, bolígrafos gastados, cajas de tabaco, bebidas, muñecos, cualquier cosa que tengamos en nuestra mesa que no necesitamos para trabajar. La segunda etapa es el Seiton. Seiton significa literalmente un sitio, una cosa en cada sitio y un sitio para cada cosa. Esto significa asignar para cada elemento del trabajo que no estemos utilizando inmediatamente un lugar de almacenamiento y además hacerlo de forma ordenada. Las cosas que necesitemos con frecuencia en los lugares más accesibles, las cosas que necesitemos esporádicamente en los lugares más alejados. El tercer paso es el Seiso. Hemos eliminado todo lo que no pertenece al entorno de trabajo. Hemos guardado cada cosa en su sitio, lo que significa que tenemos la mesa diáfana. El punto siguiente es limpiarlo y desinfectarlo y dejarlo literalmente como los chorros del oro. En entornos en los que tenemos varias personas trabajando, es importante el cuarto paso, el Seiketsu, la estandarización, que consiste en crear desde Recursos Humanos un procedimiento que les diga a las personas qué tienen que hacer cada vez que encuentren un elemento extraño en su entorno de trabajo o un elemento organizado fuera de su sitio. Se trata de crear procedimientos muy sencillos para favorecer que el orden y la limpieza se mantengan. Y el último paso es el Shitsuke, la disciplina. El sistemáticamente aprovechar la limpieza visual para introducir limpieza adicional en el entorno, para que permanentemente esté limpio y ordenado con toda la disciplina del mundo. Es un método muy sencillo y tremendamente eficaz, y no solamente es aplicable a factorías, sino que es aplicable a nuestra mesa de trabajo o al cuarto de juego de los niños. Es una de las prácticas que yo recomiendo a todos los padres que apliquen con sus hijos, que les enseñen el método y que el método lo apliquen. Y además a los niños les hace gracia porque Shizuke es un personaje de dibujos animados que seguramente les resultará familiar a todos. Ya que venimos de Japón con el método 5S y hemos hablado de las mascarillas cuyo origen cultural está en Japón, es interesante recuperar otros hábitos de trabajo también importados de Japón y que también forman parte del manual de Lean, como por ejemplo el Kaizen. Es bueno adquirir el hábito de revisar el resultado de nuestro trabajo una vez finalizado, siempre con la filosofía de que es posible mejorar siempre. También es bueno que empecemos a aplicar el Genchi Gebutsu, que significa que cuando hay un problema, la única forma real de solucionarlo es levantarnos e ir a ver el problema por nosotros mismos. También es muy recomendable introducir en los empleados el Hansei, el hábito de reflexionar y pensar por ellos mismos. A la mayor parte de nuestros empleados los hemos contratado por el cerebro, no por las manos, los pies o los brazos. Así que cuanto más tiempo utilicen el cerebro, más rendimiento estaremos sacando de su nómina. Y por último, otro hábito especialmente importante y especialmente crítico en estos días en todos los departamentos es el Nemabashi, que significa que podemos dedicar todo el tiempo necesario hasta que encontremos una solución correcta, implicando a todas las personas que consideremos necesarias. Pero una vez que hemos encontrado y hemos tomado la decisión, lo que tenemos que hacer es aplicarlo inmediatamente y actuar con rapidez. No las dejemos hibernando, pensemos, decidamos y actuemos.
Hay otro hábito especialmente crítico en entornos de teletrabajo y es eliminar la multitarea, eliminar el multitasking. Nuestro cerebro es absolutamente prodigioso. Tenemos, por ejemplo, una memoria a largo plazo que tiene capacidad para almacenar una película continua de 80 años de duración, incluyendo todas las imágenes en alta resolución, más todos los sonidos, más todos los gustos, más todos los olores. Nuestra memoria a largo plazo es impresionante. También tenemos una memoria a medio plazo cuya duración está en entre 6, 8, 12 horas. En esa memoria a medio plazo almacenamos lo que nos ha sucedido de forma más reciente. Es más, cuando nos dormimos es cuando nuestro cerebro transfiere los recuerdos de la memoria a medio plazo a la memoria a largo plazo. Y por último, los humanos tenemos un tercer tipo de memoria, la memoria a cortísimo plazo o aquello en lo que estamos pensando actualmente. Este componente de la memoria es, literalmente, como intentar escribir sobre la espuma de un capuchino. Es una estructura extremadamente volátil e inestable en la que, a medida que escribimos, se van hundiendo los caracteres y van siendo sustituidos por otros. Cada vez que cambiamos de tarea, cada vez que hacemos un switch y cambiamos una tarea por otra, estamos escribiendo encima de esa espuma de capuchino sobre los recuerdos inmediatos anteriores. Si cambiamos de tarea 5 veces en 20 minutos, estamos escribiendo 5 veces una encima de otra sobre esa memoria tan volátil. Por ese motivo, la multitarea es tan ineficaz. Por ese motivo, especialmente en entornos de teletrabajo, como los que tenemos muchos de nosotros hoy en día, es bueno concentrarnos y dedicar el tiempo que necesitemos a una tarea, bloqueando la entrada de otras posibles tareas. Bueno, estos hábitos son solamente una muestra de los muchos hábitos que estamos tratando en el programa de hábitos profesionales y de teletrabajo en equipo. Algunos de ellos son puramente personales y pueden suponer un cambio importante en nuestras vidas, como investigar, explorar y aprender, como la cortesía, la educación y el respeto, como el aprender a hacer preguntas o como otras muchas cosas distintas. Y entre muchos de ellos, pues hay hábitos directamente relacionados con la comunicación. Voy a ceder la palabra a Marta para que nos hable un poco de la comunicación. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición. Adelante, Marta. Hola a todos, buenas tardes ya es casi la 1. Bueno, Fernando, yo creo que deberías ir a la 1 en lugar de la rueda de prensa que nos hacen todos los días en televisión a explicar, porque la verdad es que has explicado fenomenal la forma de contagio, las nubes, la verdad es que ha sido para mí muy clarificador. Digo, tendría que ir Fernando en lugar del ministro de Sanidad para dejar las cosas claras, ¿vale? Nada, yo simplemente, pues como os comentaba Monse, ¿no? Cuando mi Monse me dijo que se estaba preparando este webinar sobre cambios en los hábitos en las empresas a raíz del COVID o post-COVID, como lo queramos llamar, pues yo le dije, mira, Monse, necesito que me dejes 5 minutos porque yo quiero compartir lo que para mí va a ser el gran cambio, ¿vale? En esta nueva era post-COVID. Para ello me gustaría simplemente compartir 5 reflexiones. La primera reflexión sería, ¿quién tiene que sacar esta situación adelante? Las personas seremos las que saquemos esto adelante. No van a ser las empresas, como no ha sido el Ministerio de Sanidad ni las autoridades sanitarias las que han sacado todo este problema que tenemos encima, sino han sido los profesionales sanitarios. Y yo creo que esto pone de manifiesto el poder del talento y del talento en equipo, ¿vale? Entonces seremos las personas las que, con talento, las que saquemos esto adelante. La segunda reflexión sería, entonces, ¿qué talento tienes en tu empresa? ¿Tienes a esas personas extraordinarias en tu equipo? Echando un poco la vista atrás, ¿cuánto tiempo le hemos dedicado a pensar si tenemos a la gente correcta en nuestros equipos? ¿Vale? Porque esto no va solamente de tener grandes líderes o de grandes personas que lideren los equipos, sino se trata de que el talento esté a todos los niveles, en todos los estratos de la organización. En tercer lugar, la pregunta sería, ¿y cuál es ese nivel de compromiso? ¿Qué compromiso tienen estas personas talentosas con mi organización?
En un entorno actual de teletrabajo, de incertidumbre, como nos estaba comentando Fernando, pues el compromiso se convierte en el motor. El compromiso que tengamos con nuestras empresas se convierte en ese motor, en esa motivación que va a conseguir que salgan las cosas adelante. No lo sé, ¿os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Cuál es ese nivel de compromiso? Y una cuarta pregunta, ¿a qué o a quién está ligado ese compromiso? Porque si la gente está comprometida exclusivamente con su sueldo, con su nómina, digamos, a final de mes, pues podemos tener un problema, porque por poco más se pueden ir a la competencia o incluso en momentos como los actuales, que nos enfrentamos a situaciones económicas difíciles, pues a lo mejor unos recortes que necesita la empresa, por ejemplo, se puede convertir en esa falta de compromiso, si mi compromiso era solamente con el dinero, ¿no? También puede ser que estén comprometidos o que estén comprometidos con el líder o la líder que tengan en la empresa. Pues entonces, si está unido a él, cuando él o ella se vayan, también se irán. Realmente son compromisos un poco volátiles también, ¿no? Realmente el compromiso sólido es el que está alineado con la razón de ser de la empresa. Yo estoy comprometida con la razón de ser, el por qué y el para qué estamos aquí. Entonces, ese sería el compromiso a trabajar. Y por último, yo pensaría, ¿estoy haciendo algo para realmente tener ese compromiso, para explicar realmente por qué esas personas con talento deben estar comprometidas con mi proyecto, con mi empresa? Este para mí va a ser el mayor cambio, ¿no? El poner las personas en el centro y poner en valor ese proyecto común, que es lo que hemos visto con los sanitarios. Quizás alguno de vosotros pueda pensar, bueno, Marta, esto es un brindis al sol, no sé, esta idea, ¿no? ¿Qué fundamentos empresariales o económicos puede tener? Pues desde mi punto de vista, y no porque lo estoy diciendo yo, porque yo no soy nadie, ¿vale? Pero es un tema de números. Entidades como la Boston Consulting Group lo dicen estudios recientes, ¿no? Que una compañía que tenga el equipo correcto y que tenga ese compromiso bien alineado, puede llegar a multiplicar por 3,5 su capacidad de crecimiento o por 2 su beneficio. Entonces, para los más analíticos o los que se fijan más en el número, que sepáis que también hay esa repercusión, ¿no? Porque las empresas que tienen al equipo correcto y comprometido, en primer lugar, son mucho más ágiles y flexibles. Algo que ahora hace muchísima falta, porque están comprometidas con la razón de ser de la empresa. Aunque cambie el foco o el destino de la empresa, seguirá estando comprometidos. Pues, por ejemplo, la gente que ahora ha tenido que cambiar el producto o servicio que ofrece a la sociedad por la situación actual. Luego, en segundo lugar, las personas adecuadas, permitidme la expresión, vienen motivadas de casa. Esas personas comprometidas, no hace falta hacer grandes esfuerzos desde la empresa, es que no consigo motivar a mi equipo, ¿no? Es que las personas correctas ya vienen motivadas de casa. No hay nada mejor que sentirte parte de un equipo que está trabajando por un gran proyecto, ¿no? Y el tercero, que es muy obvio, es que si no tienes a las personas adecuadas o si tienes personas que no son, que son equivocadas, pues ya podemos tener la mayor visión empresarial, las mayores inversiones económicas que los equipos, digamos, más mediocres no van a sacar el proyecto que como empresa nos gustaría, ¿no? Yo quería compartir estas reflexiones porque sé que es algo que habéis transmitido también a través de WhatsApp, a través de redes sociales, os habéis transmitido esas inquietudes sobre las personas y bueno, como sé que además muchos de vosotros vais a acudir al curso del próximo lunes, pues quería por un lado agradeceros la confianza y por otro lado, pues deciros que vamos, que desde Talentmo y todos los consultores de Talentmo estamos creando una base de formación importantísima, necesaria en estos momentos,
¿vale? Que queremos que os sirvan como, como impulsores de esta nueva normalidad, ¿vale? Me gustaría que supierais que son cursos de una semana, 8 días, son online y son abiertos y son sobre todo tutorizados con cada uno de nosotros. Bueno, simplemente quería transmitiros eso porque a veces se nos olvida, ¿no? Que tenemos que transmitiros realmente todo lo que estamos trabajando y agradeceros la confianza porque hoy empieza innovación y tenemos el grupo, vamos, lleno. Empezamos el lunes con comunicación también, ya está abierto el segundo grupo. En breve tenemos el de Fernando también con muchísimas inscripciones. Así que quería aprovechar también para eso, para agradeceros a todos vuestra confianza. Bueno, muchísimas gracias. Y otro de los temas también que nos solicitasteis a través del WhatsApp y teníais interés es el tema de las presentaciones y la comunicación a través justamente de plataformas como la de hoy, como todo lo que son plataformas streaming, porque tiene que cambiar la voz, tiene que cambiar el gesto, tiene que cambiar, bueno, más que la voz, cada uno tenemos la que tenemos, más que la voz, estaríamos hablando de la velocidad, de las secuencias, de los espacios, etcétera. Comentaros también que lo estamos preparando. Estamos preparando el siguiente webinar con una de las consultoras expertas en este tipo de presentaciones y el curso sobre estos temas también está disponible. Y muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda, tenemos el chat abierto para poder, o podéis abrir el micro y podéis hacer cualquier consulta que queráis. Como no os veo, que tenéis la mayor parte de las cámaras apagadas, solamente tenéis que abrir el micro para, para hacer la consulta que consideréis oportuno o que os preocupe. Veo a Pilar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Perfectamente. Vale. Encantado, soy David Alcón de Lear Corporation. Hemos estado hablando sobre las consecuencias que va a tener el coronavirus en esta nueva normalidad. A mí lo que me gustaría saber es, por título, también llevaba una descripción el webinar de hoy sobre teletrabajo y esta nueva normalidad en el cambio de hábitos en el mundo post-COVID. En ese sentido, está claro que todo el mundo, todas las empresas, van a empezar a incorporar la forma de trabajar del teletrabajo de una forma u otra, de una forma más acelerada, ¿no? Antes del coronavirus parecía que era una tendencia a evolucionar hacia el teletrabajo y parece que ahora, más que una tendencia, se va a convertir en una necesidad, ¿no? Y que el coronavirus, al final, uno de los efectos que va a tener va a ser este efecto multiplicador en el uso del teletrabajo en nuestras vidas. A nivel legal y a nivel empresarial, me gustaría compartir con vosotros si tenéis constancia de que muchas empresas estén implantando nuevos cambios que contemplen el teletrabajo como nueva forma de trabajar y que estén moviéndose en ello y un poco cuáles son las directrices que se están siguiendo en ese sentido. Simplemente es una pregunta abierta que os lanzo para estar un poco informado también de cuál es la situación del mercado en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Bueno, a nivel legal, la realidad es que como apareció un decreto en el que se hacía obligatorio el teletrabajo para todo aquel que pudiera hacer teletrabajo, no ha sido necesario realizar grandes cambios en los contratos laborales. De hecho, no ha sido necesario hacer ninguno porque es un impositivo legal. En función de las compañías, en algunos casos sí va a ser necesario realizar pequeños ajustes a los contratos laborales. Sí va a ser necesario, cuando pase toda la situación de alarma y cuando los decretos ley de obligatoriedad del teletrabajo dejen de estar vigentes, va a ser necesario introducir pequeñas modificaciones. Lo que sucede es que estas modificaciones se pueden hacer con la misma sencillez con la que se han realizado los procesos de obtención de aceptación por parte de los empleados de las normas de compliance. Entonces puedes crear un pequeño curso online en el que en la última pantalla el empleado, después de haber superado el curso, dé a un botón con el que acepta que sus condiciones de trabajo pasan a ser de teletrabajo o que incluyen el teletrabajo como un componente.
Lo que quiero decir es que como es algo que nos afecta a todos y que ha sido regulado directamente a través de un Real Decreto, los cambios legales van a ser relativamente sencillos. Va a ser más difícil de gestionar los cambios de hábitos profesionales, sobre todo porque la gestión de equipos remotos tiene una serie de condicionantes que no tiene la gestión de equipos presenciales. Los líderes de los equipos, por ejemplo, van a tener que abandonar cualquier modelo de comunicación unidireccional. En trabajos que trabajan de forma remota, en equipos que trabajan de forma remota, la comunicación tiene que ser bidireccional y bastante continua. También se ha producido un curioso efecto secundario y es que las empresas que se han visto obligadas a abrazar el teletrabajo porque legalmente no les ha quedado otra alternativa, han reemplazado las reuniones improductivas presenciales por reuniones improductivas en Zoom, lo cual no sirve absolutamente para nada. Es necesario, por tanto, crear un nuevo modelo de trabajo en el que las reuniones sean efectivas, las reuniones grupales con 12 personas sean cortas, breves y específicas y se generen muchísimas más eventos de comunicación uno a uno. Supervisor con empleado explicando claramente las expectativas, empleado con supervisor expresando claramente sus inquietudes. Hemos perdido un componente esencial del trabajo, que eran las reuniones informales del día a día, los encuentros para tomar un café, los encuentros de pasillo. Todos esos elementos, todos esos momentos eran claves en la gestión del equipo, sobre todo en la parte más emocional del equipo. Todo eso ha desaparecido de un plumazo y tenemos que recuperarlo cambiando la forma en la que nos relacionamos con nuestro equipo y cambiando la forma en la que los miembros del equipo se relacionan entre ellos y con los supervisores. Y esto significa videoconferencias cortas de 5 minutos, mucho mejor que llamadas telefónicas, en las que se ponga el punto sobre las íes y se clarifiquen las expectativas y los problemas. Va a haber que modificar un montón de cambios y los cambios relacionados con el trabajo en equipo son posiblemente los más complejos. Y totalmente de acuerdo, David, es un escenario nuevo que nos va a obligar a adaptarnos muy rápido. No es la primera vez que sucede. En el año 2008 las editoriales se encontraban en una situación relativamente crítica y de repente llegó la crisis económica y de repente, en cosa de un año, se produjo un cambio de digitalización del negocio editorial que se pensaba que iba a durar 10 años. Esto es, la crisis económica aceleró enormemente una transformación. Ahora está sucediendo exactamente lo mismo. Todos esperábamos que este teletrabajo y esta orientación digital del trabajo se iba a producir, pero esperábamos que sucediera en 10 o 15 años. Y sin embargo nos hemos visto obligados a adoptarla de un día para otro. Y está aquí para quedarse. Este es el nuevo entorno. Digamos que esta es la nueva realidad. Yo podría Muchísimas comentarte también por empresas de todos los tamaños con las que me relaciono, el formato híbrido que parece que va a ser lo que se va a instaurar, ¿vale? Están apostando por la rotación de personal en presencial, de manera que pues, se puedan mantener las relaciones personales dentro de la empresa, pero que también determinados días a la semana se pueda teletrabajar. De esa manera, si en octubre, como estaba comentando Monse al comienzo del webinar, hubiera algún repunte, realmente no montamos y desmontamos teletrabajo, sino que incorporamos el teletrabajo dentro de nuestra rutina diaria. Y a lo mejor, pues en determinados momentos pesa más el teletrabajo que el presencial. Pero están apostando ya por implantar una forma híbrida de trabajo. Carlos nos pregunta cómo va a afectar el nuevo modelo y el teletrabajo con el requisito legal de registrar la jornada. Y esto es un problema serio porque de promedio se ha estimado que en España el hecho de pasar a una modalidad de teletrabajo ha alargado de media 2 horas la jornada laboral. Esto es, esas 2 horas que teníamos de commuting time, de tiempo en el que íbamos en el coche a nuestro puesto de trabajo en transporte público, se han convertido en horas adicionales de trabajo. No nos queda más remedio, posiblemente, que utilizar aplicaciones informáticas que nos permitan registrar el momento en el que comenzamos a trabajar y el momento en el que lo dejamos, y adoptar nuevas aplicaciones informáticas que nos permitan registrar ese tiempo. Sí es cierto que durante toda esta época de coronavirus y de crisis por coronavirus, creo que no se están haciendo inspecciones sobre la jornada, la duración de la jornada,
pero es muy probable que a partir de septiembre las volvamos a tener, lo que significa que posiblemente necesitaremos herramientas, probablemente que puedan ser manejadas a través del móvil, que nos permitan que el empleado dé un botón diciendo empiezo a trabajar y dé un botón indicando que dejo de trabajar. Y que esto lo podamos cruzar con otros registros de la compañía, como por ejemplo el correo electrónico, el momento en el que se envían y se reciban los correos electrónicos. Vamos a tener que adoptar posiblemente nuevas herramientas. Inmaculada nos preguntaba también sobre medidas que están utilizando otras compañías. Inmaculada, lo que comento, ya de hecho hay aplicaciones disponibles para teléfonos móviles que permiten que el empleado registre voluntariamente el momento en el que empieza a trabajar y en el que deja de trabajar. ¿Alguna pregunta más? Se me olvidó conectar el micro. Efectivamente, y aquí hay varias familias de herramientas. Por una parte están las herramientas simples, que es una herramienta independiente y que tiene el problema de que posteriormente tendrás que integrar esa herramienta con los registros de la empresa, y luego también están surgiendo plataformas que ya integran esa información de forma automática. Vamos a ver una lluvia de ofertas en este tipo de aplicaciones en los próximos meses. Y de hecho yo mismo pienso ofertar la mía, ¿no? Pues ya que tenemos la tecnología y que tenemos la startup desarrollando tecnología, esta es una de las aplicaciones que está en nuestro catálogo de cosas que vamos a desarrollar este verano. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas o si os surgen luego, siempre nos las podéis mandar bien a través del chat que tenemos o a través del correo electrónico y os las contestaremos. Únicamente daros las gracias a todos por la asistencia, a los que no habéis podido asistir porque os coincidía con reuniones, os saludaré en remoto cuando veáis este webinar y quedamos a vuestra disposición. Nos vemos en el siguiente, en el de presentaciones delante de plataformas de streaming, y os veo también en todas las formaciones a las que queráis asistir. Un saludo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Marta, por estar hoy con nosotros, apretando ahí la agenda y haciéndonos este hueco. Gracias. Gracias, Montse. Gracias a Dios. Gracias a vosotros. La puerta de la galería estaba abierta. Creo que hay un pequeño por ahí que te quería hacer una pregunta, Fernando. Aplicar 5S con los niños es espectacular. No veas qué rápido lo interiorizan. Mira, Fernando, 5S, método Maricondo. Todo. Todo. Si ves la habitación de mi hija, verás mi absoluto desastre. Fracaso absoluto. No hay nada que pueda con la adolescencia. Nada.